Solanito es ya de la Llegó. generación 2.0 de arquitectos paraguayos. ¿Mm? Eh, Creo que en el caso de Solanito, que realmente el trabajo que va a mostrar es un trabajo en equipo con dos personas que trabajan con él, no es, no es solo, aunque gran parte de su trabajo es también parte de una colaboración con un tal gabinete de arquitectura, ¿eh? que, bueno, y importante, bueno, a mí me impresiona, ¿verdad? Que yo antes de los 30 años seguramente andaba tirando piedras por la columna de la vereda enfrente de mi casa, ¿verdad? Y hoy día, antes de los 30 años, porque ya son un par de años o varios años que Solanito y sus compañeros están produciendo, tienen una cantidad de logros conseguidos. No sé si todos son más o menos están alrededor de los 30 años, ¿verdad, Solanito? Sí, sí, todos tienen la misma. De 1990. Y hay que aclarar que los tres que le acompañan, o sea, las tres personas que son también Verónica Villate y Sergei, un espía ruso que siempre tengo que leer el nombre porque es imposible decirlo de memoria. Sergey, Vero y Solanito, los tres son exalumnos y egresados del taller E. O sea que para nosotros como profesores del taller E es un orgullo presentar a estudiantes que han pasado realmente por que sobre todo en la época de ellos era un experimento, ¿no? Y luego él podrá contar mejor en qué resultó este experimento. Pero una cuestión que vale la pena pensar en el caso de Solanito y de sus compañeros, especialmente de Solanito, hay muchas teorías que muchos psicólogos y sociólogos suelen escribir acerca si una persona es resultado del medio o es un resultado genético, hereditario, ¿verdad? Y esto, un poco en el caso de Solanito, se mezcla bastante, porque sin duda él es hijo de Solano, pero su medio también fue un poco la oficina del gabinete, estudió en el taller E y habría que ver un poco qué ingredientes tienen cada uno en él, ¿verdad? Sin duda, Verónica y Sergey no tienen tienen algunas cosas en común, pero a mí me consta que yo desde muy chico, desde Mita y como decimos en guaraní, este Solanito se entretenía un poco como guardería en la oficina del gabinete de arquitectura. Entonces, bueno, no creo que valga la pena hacer tan largo esto, en decir que ya fueron nominados para premios, tienen publicaciones en revistas,
bastante conocidas. Estuve viendo que Sergey ya tiene también especialización. Y bueno, Vero tuvo nominación a premios internacionales como mujer. Y bueno, creo que repitiendo, ¿verdad? Para la edad que tienen, es realmente admirable. Entonces, nada, es mejor que él nos cuente un poco esto a través de su trabajo, de sus obras, y posteriormente creo que tendremos todos la oportunidad de preguntar cosas que él no nos cuente. Solanito. Gracias, tío. Acá pongo un poco el PowerPoint y empezamos ahí. Creo que tengo que poner compartir, ¿verdad? A ver, primero. Y compartir pantalla. No sé si yo tengo que solicitar yo el poder compartir o ahí, a ver, ahí creo que está compartiendo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok. ¿Por qué se llama Bueno. mínimo común, Solanito, si podés comenzar? No, primero quiero, ahora que ya me quité el miedo de que funciona esto, quiero primero agradecer por la presentación a Katio Javier, que obviamente es como un papá para mí, o sea, todo lo que dijo es mentira. De entrada está muy condicionada la charla, así que no, de verdad quiero agradecerle la invitación. Me siento muy contento y siempre digo que está de más que a nosotros nos inviten a este tipo de charlas, pero para nosotros es una oportunidad de compartir y de poder estar escuchando las ideas de las personas que nosotros día a día estudiamos en la oficina, en el estudio y en la facultad. Pero más que cuando nos invitaron un poco a venir a mostrar un poquito lo que hacemos, me gustaría intentar conversar en todo momento, así que me encantaría que pudiesen consultar lo que quieran o aportar lo que sea para que podamos entre todos ir construyendo un discurso colectivo. Puedo intentar hablar en portugués, pero creo que mi español es malo, o sea, mi portugués es malísimo. Entonces, intentaré ir lento en español, o mezclando un poco con el portugués, si me voy animando. Bueno, un poco para contextualizar, porque creo que siempre lo que hacemos está condicionado por el lugar de donde venimos, ¿verdad? Entonces, nosotros venimos obviamente del corazón de Sudamérica, de Paraguay. Como decía un escritor, un poeta paraguayo, Augusto Roa Bastos nos definía como una isla rodeada de tierra. Y esta alusión de lo que él decía se daba en relación a los gigantes que tenemos al lado, como Argentina y Brasil. Estamos prácticamente aislados dentro de esta condición geográfica, ¿verdad? Para entender un poco sobre Paraguay, tenemos climas bastante similares. Nosotros, no sé si es que en San Pablo hay terremotos, creo que no tampoco. No. Entonces, eso permite que de repente en algunas ocasiones podamos permitirnos ciertas licencias en cuanto a la técnica. Eso sí, el clima que tenemos por lo general ronda los 40 grados.
El invierno, a lo sumo, llega un miércoles. Nosotros tenemos inviernos muy largos, o sea, máximo una semana tenemos de frío. Y la humedad que tenemos es del 90% fácilmente, ¿verdad? Nuestra nación tiene la particularidad que es una nación bilingüe y el 90% o un poco más de la población se comunica en guaraní. Dentro del Paraguay nosotros contamos con 21 naciones indígenas. Cada una tiene sus costumbres, sus tradiciones, su idioma. Y parte de estas naciones eran denominadas los guaraníes, que habitaron entre Paraguay, Brasil y Bolivia. Y ellos tenían la particularidad que denominaban a su tierra como el Ubu Maranegui. El Ubu Maranegui significaba la tierra sin mal. Y esta condición no hacía alusión a un lugar determinado, sino más bien a una condición de bienestar humano. Ellos se organizaban en comunidades y su economía, y acá está la pregunta que le íbamos a hacer a mi papá en su nickname ahí, su economía estaba basada en el yopoy. El yopoy era, corregime si me equivoco, señor yopoy, el yopoy era un intercambio desinteresado, en el cual uno entregaba lo mejor que tenía, esperando que la otra persona a cambio le diese lo mejor que esa persona tenía también. Entonces, la palabra yopoy, etimológicamente, significa reciprocidad, y po significaba mano, y significa abierta, ¿verdad? Para los guaraníes, su día a día estaba destinado a producir el don. Y ellos tenían el don de la reciprocidad, era su razón práctica económica. Obviamente el yopoy desaparece cuando llegan los españoles al Paraguay y ellos instalan con las reducciones, con la colonia, instalan el trueque, ¿verdad? Y para los guaraníes, el trueque, ellos lo denominaban el tepú, que luego hoy es una palabra que mucho utilizamos, que es derivada del tepú, que significa que se llama el jepú. Jepú es cuando algo es caro, cuando uno ofrece algo y el otro le responde jepú, jepetereiles, cuando algo es muy caro. Y ellos en realidad al tepú le nombraban como el intercambio interesado. O sea, en el que cuando alguien pagaba algo, estaba esperando recibir algo de mayor o igual valor. Con el correr del tiempo, el trueque se convierte ya en el comercio propiamente, ¿verdad? Y desaparece este intercambio desinteresado, ¿verdad? Para estos guaraníes la habitabilidad era un problema menor porque todo lo que ellos necesitaban estaba al alcance de la mano. Cuando las sociedades fueron creciendo, en realidad con este trueque termina apareciendo el comercio, ¿verdad? Y con el comercio todo el mundo empieza a hablar un mismo idioma, que es el idioma del dinero, ¿verdad? Es particularmente interesante hablar de yopoy por el hecho en el que no sé si me expliqué bien en ese sentido. Cuando yo le ofrecía a alguien lo mejor que yo tenía, ponele, yo era un cirujano del corazón, entonces yo operaba a la otra persona, esperando que esa otra persona me dé lo mejor que tiene, no importa que eso fuese la producción de unos huevos espectaculares, de una gallina, que no sé,
¿verdad? Que tienen sabor a miel, que es, ¿verdad? Era esperar lo mejor del otro, simplemente lo mejor que uno tenía. Pero cuando aparece el dinero, obviamente todo el mundo empieza a darle un valor a las cosas y en realidad el gran problema que tenemos es que con ese idioma del dinero, muchísimas personas en realidad se despiertan sin un techo donde dormir. Muchísimas personas no tienen acceso siquiera a una vivienda. Y sobre todo, a partir de la aparición del dinero, las sociedades que fueron evolucionando fueron condenando día a día a la población a vivir sistemáticamente en la pobreza. Lo mejor que hicimos como sociedad, los mejores inventos que tuvimos, la vacuna contra el COVID, la penicilina, el internet, la conectividad, en realidad lo que hizo fue permitir que más personas, que se agrande la diferencia entre las personas, la inequidad social, y condenarle cada día a más personas a estar más alejadas de una habitabilidad justa, digna, etc. Creemos que en realidad esa crisis que hoy estamos viviendo, en realidad es una crisis de imaginación, una crisis de ideas, porque como sociedad no fuimos capaces de pensar en una sociedad diferente, en una sociedad en la que hoy en día está condicionada la habitabilidad a ese factor económico, ¿verdad? Le condenamos nosotros a las personas, a las sociedades, por no haber imaginado un futuro con mejores oportunidades en realidad para las personas. Dentro de este pantallazo de lo que nosotros creemos, nace nuestro estudio, dentro de esta reflexión, digamos, que le llamamos mínimo común, porque pensábamos que tendríamos que poder llegar a la mayor cantidad de personas en realidad. Y creemos que nuestro hacer como estudio en realidad está vinculado a generar oportunidades en realidad. Una cuestión que siempre nos criticamos al inicio era cómo nosotros hablamos de una sociedad más justa, de una sociedad más equitativa, si en realidad nuestra profesión solamente llega a lo sumo al 2% de la población. Y si nuestra profesión llega solamente al 2% de la población, quiere decir que los que no tienen dinero no tienen por qué tener acceso a la arquitectura. Suena bastante contradictorio. Quiere decir que si una persona no tiene dinero, no podría contratar a un abogado, tendría que ir a la cárcel. Bueno, de hecho pasa hoy en día, ¿verdad? Pero si una persona no tiene dinero, no podría acceder a una vivienda de calidad, al igual que no podría acceder a una energía de calidad, ¿puede ser? No. A una educación de calidad. Sé que todas estas cuestiones pasan, pero suena muy paradójico que cada profesión esté solamente orientada a satisfacer a ciertos sectores, ¿verdad? Entonces, entendimos que en realidad lo que tendríamos que pensar como estudio era en encontrar una manera de poder acercar nuevos recursos o de darle nuevos usos a los recursos para poder llegar así a la mayor cantidad de personas, ¿verdad? Porque si nosotros creemos que si nosotros cambiamos la manera de hacer tradicional, podríamos llegar a estar acercando un futuro mejor para la persona, o el acceso a las personas a un futuro diferente, por una cuestión económica, de aprovechamiento de recursos, etc. Entonces, nosotros, y me interesaría hablar en ese sentido, nosotros nos definimos a nosotros mismos como constructores,
porque nuestros maestros, nuestros verdaderos maestros son las personas a las que día a día nos debemos, ¿verdad? Que son los que nos enseñan día a día a construir, ¿verdad? La primera oportunidad que se nos da en el 2016 con la Casa Ana. La Casa Ana era la casa de una señora que, para blindar sus ahorros jubilatorios, ella inicialmente le quería comprar la casa a su hijo. Posteriormente el hijo se separa y dice, no, de todas formas compro la casa para poder blindar mi ahorro jubilatorio y bueno, invertir en eso. Esta era la casa, estaba en pésimas condiciones la casa. Le habían sugerido a la señora demoler la casa, las paredes tenían humedad, la cocina estaba en muy mal estado. Y entendimos que los propios recursos estaban dentro de la casa misma, ¿verdad? Entonces empezamos a apuntalar paredes, a demoler, a apuntalar techos, a demoler paredes, a utilizar esos mismos recursos que teníamos con una nueva manera de utilizarlo, ¿verdad? En este caso, la búsqueda iba a partir de las paredes de cascote, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podíamos nosotros, a partir de unos tutores de madera, ir construyendo contra estos tutores y empezar a generar nuevas paredes de escombros, ¿verdad? Empezamos a animarnos a hacer cada día paredes más altas y a poco la casa de esta señora fue mutando y sobre todo nos llenó de alegría cuando la señora logró alquilar esta casa muy rápido y ir generando nuevos ingresos, etc. Toda la casa tenía sus propios, lo que nosotros hicimos fue cambiar la circulación de la casa, una simple operación de cambiar la entrada principal que iba por el medio hacia el lado izquierdo y a partir de ahí ir entrando a los espacios de la casa. E ir incorporando patios alrededor de toda la casa que permitan ventilar toda la casa de una otra manera, ¿verdad? Ganando mucho más espacio, amplitud, lugares donde incluso ni siquiera existían, como este que era la parte de abajo una escalera, para meter un baño, etcétera, etcétera. Voy a ir pasando rápido, así no me voy aburriendo, porque la idea es más bien hablar sobre el avance de la técnica nada más, ¿verdad? Como se ve de manera muy obvia, nosotros trabajamos durante mucho tiempo, al menos Sergio y yo, en el gabinete de arquitectura, aprendiendo muchísimo sobre esa técnica, aproximadamente de los 12 años. Hoy en día sería explotación infantil, en aquel entonces no. Entonces también mi compañero de trabajo, Sergio, trabajó durante unos 3 o 4 años en el gabinete de arquitectura, él sí como albañil también. Entonces, bueno, el resultado es bastante lógico. Posteriormente, el hijo de esta señora que les comenté que se había separado, se vuelve a juntar con otra chica y bueno, le recomienda a esta chica construir su casa con un arquitecto que le acaban de hacer la casa a su mamá. Entonces nos cae este encargo y ahora estamos esperando que felizmente se vuelva a divorciar para que nos vuelvan a contratar de nuevo. Entonces, bueno, esta fue la vivienda María Emilia. Era un lote muy, muy fino, en el que el único recurso que teníamos era el recurso de ladrillo. No el único recurso que teníamos, sino el más económico que teníamos, ¿verdad? Porque el ladrillo en Paraguay es muy económico, al menos el ladrillo común, que no encontramos otra manera de abaratar la casa más que con ladrillo. El ladrillo acá cuesta aproximadamente, a ver, no sé cuánto sería. Muy pocos dólares. Bueno, entonces empezamos en este caso a fabricar paneles, ya no paneles contra un tutor, que era plano, como ya le había mostrado en la hora anterior, sino en este caso a prefabricarlo en el suelo para luego ir montando esto en paredes verticales, ¿verdad? A la par, habíamos entendido que cuando construíamos contra estas maderas, el problema era desencofrar esas paredes, porque llegábamos hasta la altura de la madera, como la pared era muy blanda, no podíamos seguir construyendo para arriba, entonces teníamos que esperar a que eso
fragua para luego levantar toda la madera. Eso muy caro y engorroso, ¿verdad? Entonces, en esta obra desarrollamos estas paredes, que son estos tutores que son ya plegables, que nosotros podíamos ir moviendo uno al lado del otro, y por la forma que tenían, ya tenían inercia desde un comienzo, ¿verdad? Como en todas las obras tenemos un pero. El pero era que los encuentros entre paneles, cuando variaban las medidas entre los pilares, etcétera, se hacían muy complicados de resolver y terminaban rompiéndose los paneles para poder completar eso, etcétera, y no fue de lo mejor esa experiencia, ¿verdad? Entonces, un poco cómo fue quedando la casa. Como les decía, la casa tiene solamente 9 metros. Las losas fueron construidas todas con ladrillo porque nos costaba más barato colocar ladrillo en el techo antes de cargar la losa que revocar la losa, ponerle enduido, pintura, ¿verdad? Salía más barato colocar ladrillo por el costo que tenía. Y además, lo que hicimos en esta casa fue hacer que la losa sea aligerada con ladrillo, cosa que nos permitiese pasar instalaciones y demás sin problema alguno, sin que se interrumpa esa perspectiva que estábamos generando, ¿verdad? De manera adrede fugamos todas las líneas hacia un punto y también cambiamos la inclinación de las paredes para que cuando uno vaya accediendo el terreno pareciese más grande de lo que en realidad es, ¿verdad? La casa misma es un mismo espacio al que uno va recorriendo, va subiendo, va girando, vuelve a subir hasta llegar al techo, ¿verdad? Como una especie de espiral, ¿verdad? En el que la distancia más larga siempre es la distancia que existe en diagonal, ¿verdad? Entonces, espacialmente intentamos que la casa, que es muy pequeña, siempre esté con las miradas más lejanas, ¿verdad? Aunque en este caso fuese del vecino. Siempre en las habitaciones y en la planta alta intentamos mantener la mayor horizontalidad posible. Voy a tratar de ir un poquito más rápido, así no les vuelvo tan aburrida la presentación. La siguiente obra que les quiero mostrar es Nordeste. Nordeste tenía la particularidad, y me gusta mostrarles siempre sobre la técnica, porque resolvimos que la manera en la que el problema que teníamos con los tutores, que eran fijos, ahora lo resolvimos a partir de tutores que tenían bisagras, entonces podrían plegar y simplemente cambiar la inclinación de las paredes que necesitábamos, para nunca tener encuentros complicados, siempre limpios, ¿verdad? La particularidad en esta obra es que tiene paredes que llegan a los 6 metros y que solamente son de 4 centímetros, ¿verdad? Porque con los pliegues y con las horizontales que metimos, terminan trabajando como anillos y hacen que toda esta caja se mantenga bien estable, ¿verdad? Seguíamos investigando con el tema de los prefabricados, en este caso ya fabricando mobiliarios con eso, siempre desde el piso y luego montando. Con la particularidad de que en esta obra empezamos por el techo. La obra se empezó el 1 de enero, porque el cliente quería que empecemos en esa fecha, 2 para no ser exagerado, 2 de tarde, para no ser exagerado. El cliente quería que empecemos en esa fecha, entonces empezamos por el techo, porque construir en Paraguay es imposible con el calor que tenemos, ¿verdad? Entonces metimos perfiles muy pequeños, muy finos, como se ven ahí en la esquina izquierda, ¿verdad? Esos perfiles que están revestidos luego con ladrillo, y con las horizontales estos perfiles iban adquiriendo una estabilidad en el sentido horizontal, siempre con la búsqueda de ladrillo, insistiendo en el tema de la economía del material. Y en esta obra tenía la particularidad que tenía un árbol en el medio del terreno que estaba vacío. Entonces dejamos este árbol y que toda la oficina pudiese girar alrededor de este árbol, como también de una piscina que existía en este terreno, y en la piscina metimos la oficina principal. O con alguna foto de cómo fue quedando, con el espacio central. Esto es desde encima de la piscina, que tiene una terraza jardín. Y bueno, desde el exterior, cómo se va viendo la obra, ¿verdad? Está sobre una avenida, por tanto las ventanas bajas permitían siempre la mayor perspectiva.
y en los laterales nos separábamos de los linderos para permitir que siempre haya una circulación alrededor. Estos mismos clientes, al terminar la oficina, estaban muy entusiasmados con nuestro trabajo y nos dan la oportunidad de construir en Curuguatú. Curuguatú es una ciudad que está a unos 350 kilómetros de la capital, en el que, bueno, en este caso eran unas oficinas ganaderas, en las que no teníamos prácticamente ninguna, o sea, no teníamos ninguna casa de materiales alrededor de la zona, ni tampoco podíamos transportar los materiales con facilidad, porque se rompían en los caminos de tierra, alrededor de unos 60 kilómetros de tierra. Entonces, lo primero que hicimos al llegar a ese lugar fue intentar conseguir una horizontal en el paisaje. Para eso hicimos un movimiento de suelo en el que nosotros nos pudiésemos posar de una vista en la que veamos siempre la mayor perspectiva y estemos controlando ese paisaje. Compactamos ese suelo, compramos esta maquinita, este pato que comía tierra y defecaba ladrillos. Entonces empezamos a fabricar en este caso nuestros propios ladrillos de tierra, con, como siempre, el gran acierto de que todo salga mal, ¿verdad? Llegar a la dosificación correcta fue todo un descubrimiento, ¿verdad? Pero bueno, lo logramos porque cada tierra tiene su propia cantidad de arcilla, su propia cantidad de arena, teníamos que dosificar, enseñarle a las personas de ahí a fabricar esos ladrillos, pero luego se convirtió en una maquinita, ¿verdad? Entonces lo primero que hicimos fue plantar estos pilares, ¿verdad? Que posteriormente nos permitieron tensar esta estructura, este techo, que tiene una luz de... el cabo tiene 60 metros de punta a punta, y desde el inicio de cada pilar tiene alrededor de casi 50 metros más o menos de luz, sin ningún solo apoyo en el medio, ¿verdad? Lo cual nos permitiría luego, bajo esa sombra, empezar a construir, protegiéndonos de ese calor excesivo que teníamos en ese lugar, ¿verdad? Entonces, la tierra además nos daba muchísima inercia térmica, aparte de que reducía considerablemente el uso de flete, transporte de combustible, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esta fue un poco algunas imágenes. Siempre me interesa mostrar lo constructivo, porque como siempre lo conversamos en el estudio, como arquitectos nos falta demasiado, entonces nos presentamos como constructores. Quizás a los 80 nos presentemos como arquitectos, 90, ahora uno es joven, a los 100. Entonces, es un poco como nos vamos presentando, pero sobre todo por la experiencia que vamos colectando en cada ser. Cada construcción es un aprendizaje diferente. Bueno, por último, fuimos, al terminar la obra, hicimos una envolvente de ladrillos de tierra, pero en este caso sin nada de cemento, porque para los ladrillos de BTC, de tierra compactada, estábamos usando 8% más o menos de cemento. En este caso no usamos nada, y nos permitió eso lavar los ladrillos de forma tal a que quedase como un brisolé, un parasol, que permita que desde el interior uno tenga todo el control del paisaje, pero desde el exterior esto esté mimetizado como estas bolsas de la comida de los animales que están así en el campo, ¿verdad? Además, esta catenaria que hacíamos nos permitía juntar el agua en el punto medio, y a través de una pequeña bomba, de un HP, bombeábamos el agua desde el centro del estanque hasta la punta de la chapa, y eso permitía enfriar todas las chapas simplemente con agua y con muy poco consumo energético, ¿verdad? Que finalmente esa agua recirculaba y evitaba que haya larvas, etc. Aparte de que daba una sensación de tranquilidad y de frescura alrededor, generando
mayor condición para las plantas, etc. Fueron algunas imágenes de cómo fue quedando la obra, y en la noche obviamente esto era prácticamente una lámpara en el paisaje, ¿verdad? Así como le estoy comentando que estoy intentando dar un paso sobre la técnica, ¿verdad? Cuando terminamos esta obra y hacemos nuestro análisis final, nuestra revisión, en realidad estos ladrillos BTC nos llevaron muchísimo más tiempo del debido, ¿verdad? Del que queríamos, al menos, no sé si el debido. Entonces empezamos a pensar en cómo podíamos llegar a mejorar esta técnica, ¿verdad? Cuando al poco tiempo nos piden una colaboración, unos amigos que estaban trabajando en un asentamiento a unos 15 kilómetros más o menos de Asunción, nos piden que les demos una mano. Este era el lugar del asentamiento. El asentamiento, por supuesto, es prácticamente el ocupar una tierra que es de dudosa procedencia por lo general, que luego el Estado termina adjudicándole a estas personas o readjudicándoles porque eran tierras que alguien las expropió y luego el Estado le vuelve a expropiar y a dar a esta gente, etcétera, etcétera. Entonces, particularmente el lugar donde teníamos que construir era en ese punto. Y entonces empezamos a pensar cómo podemos construir algo que sea extremadamente económico y que esta gente la puedan construir ellos mismos, ¿verdad? Con sus propios recursos. Entonces, lo primero que pensamos fue en hacer paredes de tapial, porque ya tendríamos el material en ese lugar. Porque si hacíamos el ladrillo de BTC, como habíamos hecho en la experiencia, le tomaría mucho tiempo fabricar los ladrillos para luego colocar esos ladrillos, etc. Y el único tiempo que ellos tenían era domingo. Cuando empezamos a adentrarnos en el tapial, nos damos cuenta que en realidad el tapial costaba 3 veces más que una pared de ladrillo común. Y que en realidad el tiempo de construcción del tapial era altísimo. Con lo cual, si construir esta pared de tapial con esta gente que solo construía los domingos, terminaríamos la obra en 300.000 días, ¿verdad? Porque tampoco ellos podían construir durante la semana, porque ellos también tenían que trabajar, ¿verdad? Y un poco nos llevó a esta reflexión sobre lo que realmente consideramos sostenible o sustentable, ¿verdad? Mucho se habla de sostenibilidad o de sustentabilidad, pero ¿cómo pretendemos que esa sostenibilidad llegue a las personas que se preocupan en realidad por sobrevivir cada día, ¿verdad? Entonces es muy difícil llegar, o sea, expandir la sostenibilidad o la sustentabilidad si en realidad esa sostenibilidad nadie la puede pagar. Termina siendo un cliché de las revistas de arquitectura o de la arquitectura, ¿verdad? Pero en realidad no estamos dándole acceso a nadie, ¿verdad? Y entendemos nosotros como estudio que la única forma de, si queremos realmente ser sostenibles o ser más sustentables, tiene que poder ser compitiendo económicamente con la manera de hacer tradicional. Si no, lo que hagamos siempre va a ser para ese 2%. ¿No? Y cuando me refiero para ese 2%, me refiero a que, es cierto, nosotros construimos para clientes que se vienen a nosotros porque tienen recursos para contratarnos, ¿verdad? Pero lo que intentamos es que con nuestra investigación ese quehacer pueda llegar a más personas. Entonces, la capilla que queríamos hacer era un poco esto, ¿verdad? Era una casita que existía, que ellos tienen ahí, y construirle simplemente unas paredes que permitan expandir ese lugar, ¿verdad? Cuando empezamos a pensar en costo de esto, por los espesores, por el consumo del material, etcétera, porque el tapial consume solamente, algunos dicen el 5%, otros dicen el 10%, pero las paredes son de 60 centímetros, 40 centímetros, entonces el consumo en realidad es gigante, ¿verdad? Entonces empezamos a pensar cómo podíamos nosotros cambiar esa técnica y usar las bondades del hormigón. Y las bondades me refiero en realidad a la manera de construir del hormigón. Porque el hormigón tiene la ventaja de que
se puede construir de manera muy seriada una vez que uno tiene los encofrados. Encontramos que ya en México se estaba utilizando esta nueva tecnología que queríamos implementar, que hace muchísimo tiempo, también Queré estaba investigando, también los franceses ya estaban intentando, ¿cómo se dice esto?, industrializar esta técnica, y esta técnica es la tierra vertida. La tierra vertida en realidad era construir, o sea, estabilizar la tierra, al igual que el tapial, con la misma dosificación que el tapial, pero volviéndola muy líquida, de forma tal a que pudiésemos colar eso dentro de moldes, desencofrar de manera muy rápida e ir construyendo con menores espesores, pero teniendo obviamente las bondades de la tierra, ¿verdad? Que pueden llegar a ser resistencia, que pueden llegar a ser inercia térmica, que pueden llegar a ser velocidad de construcción, etc. Obviamente no nos quedamos con los ensayos que hacíamos in situ. Empezamos a romper y ver cuánto está aguantada, y cuando ya teníamos todo para empezar a construir, teníamos que hacer una prueba un poco más grande. Entonces invadimos una obra de mi papá. Obviamente no le pagamos nunca por esas pruebas, ¿verdad? Pero fuimos ahí a preparar, a probar la dosificación, cómo salía. Acá está Vero hacia la derecha y Sergio sentado en el encofrado, con Juancito, un colaborador nuestro, y el ingeniero Felipe. Y bueno, estos fueron los resultados que empezamos a lograr, ¿verdad? Inicialmente estos muros eran de 20, pero tenían una solidez muy considerable. Para desgracia nuestra y de la comunidad, en realidad nos suspenden la capilla. Y esta idea de construcción de la capilla con tierra vertida y con gente del lugar se echa por tierra literalmente, porque el terreno que ellos tenían no estaba catastrado, no sé, un tema ahí. Entonces se perdió esa oportunidad. Pero no obstante, aparecen unos clientes que nos solicitan construir su casa en un lugar cercano a limpio. A ellos les presentamos esta nueva técnica y estuvieron más que entusiasmados, ¿verdad? Entonces, iniciamos los trámites, iniciamos las pruebas, empezamos a hacer ya paredes más grandes, ¿verdad? Estas tenían 6 metros cuadrados, 2,44 por 2,44 más o menos tenían, sí, 6 metros cuadrados. Y bueno, empezamos a hacer estas pruebas de qué dosificación teníamos que agregar, cuánto de polímero teníamos que colocarle, etc. Y los resultados, no sabía que tenía video. Y los resultados fueron estos, ¿verdad? Gratos para nosotros, porque la textura nos fascinaba. Los espesores también eran muy considerables, porque eran más gruesas que nuestro ladrillo común se dibuja como 15, pero en realidad tiene 11. Dentro de poco tendrá 8. ¿Verdad? Cada día se va achicando más, ¿verdad? Y sin embargo, con esto, regulando estos espesores, nosotros podíamos lograr las paredes que queríamos, ¿verdad? Y los esfuerzos térmicos que queríamos que aguantase, ¿verdad? Obviamente, al desencofrar esto, necesitábamos que el sol no le raje y no le haga fraguar muy rápido. Entonces empezamos a tapamos toda la obra, y bueno, este fue un poco el resultado al que fue llegando la obra, ¿verdad? En los interiores de la casa intentamos meter algunas plantas para intentar regenerar siempre el aire, siempre la pelea con el cliente, ¿verdad? Pero por el tipo de planta a elegir, pero bueno, de a poco vamos generando este camino. Importante aclarar en esta obra que en realidad la casa no la pensamos como portante, porque no nos animamos realmente a someter esta carga a los esfuerzos de la losa inicialmente. Entonces lo probamos en pequeños tramos, como en el pasillo que les había mostrado anterior. Ahí sí todas las paredes son portantes, ¿verdad? Pero en lugares como este que les estoy mostrando acá, le metimos unos pilarcitos metálicos
para no hacer que toda la carga cayese en esa pared. En el techo de nuevo metimos una terraza jardín porque nos parece pertinente intentar siempre mantener esta condición térmica, ¿verdad? En este caso hay algo que nos llama poderosamente la atención, que es que la tierra, en este caso, tiene mucha similitud con la artesanía, ¿verdad? La misma tierra que se utiliza para hacer ladrillos o que se utiliza para ir construyendo esculturas, molduras, etcétera, es la misma tierra la que usamos para construir estas paredes, ¿verdad? En su proceso usamos un 5% de mezcla que evita de alguna manera que estemos consumiendo desmedidamente los recursos, ¿verdad? Y estas paredes que anteriormente, como les decía, que eran artesanía, en realidad son o van a ser algún día parte de la tierra misma, ¿verdad? Al terminar la obra, los clientes estaban muy contentos, nosotros también, y se aprueba la capilla, ¿verdad? Esta capilla la empezamos hace unas 2 semanas, ¿verdad? Los pobladores estaban más que contentos, hubo una pelea fantástica entre ellos porque no creían que se iban a quedar los muros de tierra y cosas así, ¿verdad? Pero ahora ya de a poco va tomando forma. Acá ya están los vecinos fabricando estas paredes que posteriormente sería nuestro sueño, y creo que va a llegar a eso, que ellos que están viviendo hoy en casitas de madera muy precarias, pudiesen tomar esta técnica y empezar a construir arquitectura más digna, creo, ¿verdad? Así es como están quedando las paredes, ¿verdad? Toda la comunidad se involucra, obviamente, y en la medida en que se va llegando más alto, más personas hay, más personas se creen el cuento, ¿verdad? Entonces, también nosotros muy contentos porque creemos que de esa forma estamos construyendo de alguna manera sociedad, ¿verdad? En este caso ellos consiguen la tierra de un lugar muy cercano, porque como la construcción está en una pendiente, no podíamos sacar tierra ahí porque ya había agua, pero para suerte nuestra y de ellos, consiguen la tierra, una señora les regala ahí de una cantera que tiene muchísima tierra, ¿verdad? Entonces, bueno, estas fueron un poco experiencias de cómo está quedándolo la tierra, y creo que la mejor obra, como siempre decía mi papá, es la próxima, ¿verdad? La que está por venir, ¿verdad? Ahora actualmente nos encontramos investigando en esto de la tierra, y bueno, para intentar hacer un poco un cierre, me gustaría, como estamos hablando de la materia y la materialidad, ¿verdad? Me gustaría darle un cierre a esto, que de alguna manera la materia siempre existió, ¿verdad? Siempre estuvo, pero es el ingenio humano el que permite que esa materia sea convertida en material, ¿verdad? Las cosas existen desde el momento en el que podemos nombrarlas, ¿verdad? Y ante eso son, no sé, ideas dentro de la cabeza de cada uno, ¿verdad? Por eso particularmente me gusta contar este proyecto que ahora les quiero mostrar como cierre, que se realizó en el marco de la Bienal de Arquitectura, que fue en el 2019, ¿verdad? Durante la Bienal de Arquitectura, si mal no recuerdo, éramos 12 puntos dentro de la Chacarita. La Chacarita es una favela en Paraguay, en el que se habían designado 12 estudios locales con 12 estudios extranjeros, para intentar generar un lugar que transformase de alguna manera el entorno. Para ello nos tocó trabajar con estos amigazos que son Michael Smith y Ale Vallejos. Ellos son de Entre Nos. Bueno,
La Chacarita está en el borde de Asunción, lindante al río y a la bahía. Particularmente está el área de la Chacarita. Y ese circulito rojo que estamos viendo es el lugar que constituyó nuestro proyecto. Ese circulito rojo tenía la particularidad que era muy fácil de acceder desde 4 puntos. Desde el Parque Caballero, que es la masa verde que está hacia la derecha, desde la calle que viene a la izquierda que conecta la cancha, el parque, son 4 calles, ¿verdad? Que ahora lo vemos ahí en ese cuadradito, ¿verdad? La única forma de acceder a este lugar es de manera peatonal, y esta es una plaza en la Chacarita. Esta plaza en realidad tiene 2,40 metros de ancho aproximadamente y 10 metros de largo, ¿verdad? Obviamente este lugar, como tiene esa facilidad de acceso de 4 accesos, tiene la particularidad de que es un lugar de una cuna de delincuentes, ¿verdad? No me gusta llamarla así, pero es lo que nos decían, ¿verdad? Porque las personas llegan a este lugar y desaparecen hacia cualquier lado, ¿verdad? Entonces, los propios pobladores nos hablaban de que era una zona demasiado insegura, que no tenía luz, que era peligrosa, etc. Cuando relevamos el lugar y empezamos a pensar en qué podíamos hacer en este lugar que tenía 2,40 y 3,50 en el lado más alto, empezamos a pensar en cuáles eran los elementos que habían de alguna manera revolucionado a la sociedad paraguaya. Y entendimos que estos elementos eran 2. Uno era la motocicleta, porque la motocicleta cambió el concepto de distancia del país. Hizo que las personas que vivían en una comunidad fácilmente pudiesen llegar hasta otra comunidad con un pariente enfermo o ante una emergencia. Y la otra gran revolución que tuvimos como país, a nuestro entender, es la aparición del Internet, ¿verdad? Hoy en día el 89% de la población tiene acceso a Internet. El problema es que tienen acceso a Internet, pero ese Internet siempre es pagado, ¿verdad? Y las personas lo que no tienen es recursos para utilizar este Internet. Entonces, hoy en día, investigando, nos dimos cuenta que en realidad la mayor cantidad de las noticias viajan vía televisión y el siguiente medio de comunicación son las redes sociales. O sea, las noticias viajan vía redes sociales. Y tercero, la radio. Hoy en día se habla de que el Internet tiene que ser un derecho humano. Son datos que no decimos nosotros, sino hasta incluso el propio presidente argentino seguía hablando de eso. Y por eso empezamos un poco a reflexionar sobre el Internet. Cuando empezamos a pensar sobre el Internet, empezamos a entender que en realidad debería ser un elemento de control social. No en el sentido de estar vigilándoles, en el sentido de que desde que es una necesidad, puede llegar a convertirse en un elemento de transformación. Es decir, la persona que está saliendo de la Chacarita para ir a trabajar a otro lugar, tendría que parar en este punto para comunicarse con algún pariente, con algún compañero de trabajo para saber si está o no lloviendo en la obra, qué sé yo, ¿verdad? La persona que está entrando debería de parar en este lugar para comunicarse con sus parientes, con sus amores, para saber cómo están, qué tal están, etc. Los niños, ¿a dónde irían a hacer su tarea? A la Biblioteca Pública Nacional, difícil, ¿verdad? Sin embargo, los niños podrían ir acá simplemente con un cuaderno y con sus madres y estar trabajando acá. Con lo cual, esa frecuencia de uso haría que el lugar empiece a ser más seguro.
Cuando nos reunimos con ellos, fuimos una noche a la reunión con los vecinos, y los vecinos decían que en ese lugar nada se podía poner porque todo se robaba. Y lo único que había que poner ahí era un guardia para que controle que no haya robos, cosa que explicábamos que era imposible. Y lo otro que ellos realmente querían era un mural. Porque, no sé, porque les gustaban los murales. Entonces empezamos a pensar que podíamos hacerle un mural en ese lugar, pero que ese mural en realidad no solamente podría funcionar como mural, sino podría llegar a funcionar como un tablero de códigos QR, en el que cada píxel de ese mural en realidad fuese un código y cada código fuese un libro. Cuando les propusimos esto a los pobladores del lugar, ellos quedaron fascinados y empezamos a construir esta anécdota de estancia, este lugar para usar el Internet, ¿verdad? Cuando nosotros nos preguntamos cuál es el elemento de esta obra, así como cuál es el material de esta obra, está muy lejos de ser el ladrillo, ¿verdad? El material de esta obra es el Internet. El Internet, que es algo intangible, pero que permite en este caso transformar este lugar, transformar esta sociedad. Este es uno de los vecinos que nos ayudó con la construcción. Fuimos generando estos paneles de manera muy didáctica para que hasta los niños pudiesen participar, y simplemente apilando esta tecnología constructiva pudiésemos generar bancos. Finalmente el mural fue una colaboración de un famoso grafitero de Asunción, que nos permitió que esto fuese además un lugar que tuviese una sombra, que tuviese un lugar como estancia, agregamos plantas, y todo el mundo estaba fascinado con el mural. En realidad, siempre decimos, el elemento era el Internet. Cuando uno tiene Internet, tiene acceso al mundo, a la educación, a la conectividad, a todo, ¿verdad? Son algunas imágenes de cómo fueron quedando los bancos, cómo fue quedando el mural, los niños siempre partícipes. Lastimosamente uno de los vidrios de este lugar se rompió, y cuando nos enteramos nos puso muy tristes, pero luego nos contaron también que en realidad había sido la pelota a uno de los niños, porque este lugar se convirtió en el lugar de juego de los niños, donde juegan a la pelota, donde usan el celular, donde juegan jueguitos, etc. Y creemos que en realidad este tipo de proyectos, este tipo de reflexiones, en realidad, por más de que no tuviesen que ver con algo matérico, que finalmente es lo que nos atañe como estudio, pueden llegar a transformar la condición de habitabilidad de las personas y permitir que de a poco vayamos construyendo una sociedad con mejores oportunidades para todos. Muchas gracias. Obrigado. Gracias, Fernando. Increíble, hein, Solanito? Pequena mentira. Emocionante. Obrigado. La idea, como les digo, es un poco ahora conversar al respecto, ¿verdad? Saber qué piensan ustedes en realidad sobre cómo mejorar y ir construyendo todos juntos un futuro mejor, ¿verdad? Primeiro, é muito impressionante, não, Solanito, que estávamos falando de tua idade. Tan joven, com tanta coisa hecha, ¿no? Es muy impresionante. Sí, Álvaro, pero si te cuento los errores, no terminamos. No, por supuesto, por supuesto. Me estoy por volver odontólogo. Por supuesto, mas há já uma investigação muito impressionante. Esto não conhecia desta terra líquida, como se chama? Vertida, impressionante. Terra battuta. Terra Battuta. Ah, é assim?
Ah, batuta, sim. Álvaro, percibiste que el acento guaraní de Solanito es increíble, ¿no? Mejor que de nuestros viejos amigos. No, la verdad. Pero vieron cómo se puede hacer la biblioteca más grande del mundo, ¿no? Sí, verdad. Yo estoy impresionado con el dominio de Solanito del portugués. Yo creo que dijo favela. A ver. No sé cuál es el nombre en español encima. Qué peor. Sí. Yo evidentemente me abstengo de hacer comentarios de ningún tipo para que Vale. E Solano, oi, Solanito, né? Solano, oi é Solanito. Sí. Vosotros trabalham solamente vosotros três, Sérgio e Verônica, ou há outros? No, tenemos colaboradores. Sí. Ahora somos 5 y dependiendo de la cantidad de trabajo somos 7, 8, 3, 6, así. Mas são também estudantes del taller, estes Sí, colaboradores. Sí. todo. É impressionante porque vosotros estão generando um grupo muito coeso, não? De uma forma muito coesa de manejar as coisas, de fazer as obras. Claro que há sempre particularidades de cada prática, mas me parece muito interessante perceber que juntos, ou seja, a ação de uma prática tem muito a ver com todas as outras. E creio que isto é importante para vosotros e para nós outros também, porque é assim que creio que se queda mais interessante, não? Porque estamos falando de discursos, de como compreendemos o mundo desde aqui, e se cada prática está sendo uma coisa de loucos, sem muita conversação, não sei se é tão interessante assim. Não estou querendo falar de Chile ou de Argentina, por favor. Pero em Paraguai me parece muito interessante esta unidade, não, Fernando? Sí. Para nosotros, Solanitos, es de verdad emocionante porque sabemos en nuestras historias políticas de América del Sur cuánto se intenta romper, ¿no? Las continuidades, cuánto se intentan romper o que sea una continuidad cultural, y cuando conseguimos lograr que los desarrollos de una generación sigan, ¿no? Con su propio tiempo, con su propia reflexión, pero sigan como un hilo, siempre es muy emocionante, ¿no? Y las sociedades que consiguen hacer así son sociedades o comunidades o grupos que tienen la colaboración como principio, ¿no? Y en eso es emocionante mirar lo que el taller hoy es en América del Sur y cómo sigue, ¿no? Con nuevas generaciones haciendo una investigación, va a ser nueva por su tiempo, pero que tienen esta resistencia como concepto cultural, porque saben que muchas veces en la vida de nuestros países van a intentar romper, y es muy emocionante cuando seguimos. Sí, estoy totalmente de acuerdo y me encantó eso de la colaboración y no la competición. Yo creo que nosotros venimos de una escuela que muchas veces nos consultan al respecto, y nosotros venimos de una escuela en la que
creo es más fácil que gracias a que nos abrieron el camino Javier, mi papá, él y todas las generaciones que vinieron anteriores a nosotros. Y un poco esto lo conversaba varias veces con mi papá sobre qué implica el continuar, ¿verdad? Como seres humanos nacemos para continuar, para dejar un legado, ¿verdad? Y qué importante me parece que como generación, como grupo de amigos, de docentes, etcétera, intentemos que la búsqueda no muera ahí en una sola investigación, sino que la investigación continúe mejorando, ¿verdad? Pero no solamente como algo propio, mío, esto es tuyo, ¿verdad? Sino tomando lo que ya se conoce para llevarlo hasta un límite más alto, ¿verdad? O más lejano. Porque si solamente tomamos para quedarnos en el molde o para construir lo que ya se sabe hacer, creo que estamos privando de oportunidades a un futuro, ¿verdad? Entonces, para mí lo importante es, así como decía, de la colaboración, de la competición, de que como grupo en el taller uno se va contaminando de lo que se va haciendo, va constantemente aprendiendo, y creo que es un deber, no sé si ético sería, ¿verdad? Pero prácticamente, ¿verdad? El intentar ir para adelante. Y la única construcción posible creo que es la de la conversación, la de la crítica, y entender que puede estar todo mal, ¿verdad? Pero que tenemos que poder llegar a mejor puerto la próxima vez. Tem uma definição, Solanito, de Mondrian, Pierre Mondrian, que o artista é necessariamente a continuidade ou a continuação do outro que lhe antecede. Ou seja, um artista sigue fazendo a obra. É completamente distinta, mas é a mesma, não? Porque estamos falando de nossa existência. E sabe que seria interessante, Solano, Javier, Fernando, aqui, e Carlos, nossos estudantes têm a idade de Solanito. Eles podem perguntar algumas coisas, não? Ellos están preguntando, Álvaro. Ahí que bueno. Então, professor, están preguntando. por favor, que perguntem. Está en el chat, Álvaro, hay que leer. Não, é melhor chamar o estudante que perguntou para fazer a pergunta personal. Es Julia. Julia, perfeito. Julia habla super bem espanhol. Es que tiene el micrófono y la luz apagada. Julia. Igual, mientras que hace la pregunta, sí. Bueno, si querés leo la pregunta de Julia. Buenas tardes. Los primeros proyectos que mostraste, Solanito, los elementos constructivos como el ladrillo que utilizás, ¿está siendo reutilizado? Pregunta, ¿verdad? De ser no, que yo me imagino que se refiere a la Casa Ana, de ser no, ¿has pensado en reutilizar estos materiales ya que están muy vinculados a técnicas tradicionales de construcción? Muy lindo trabajo. Bueno, Julia, sí, los ladrillos son reutilizados. En esa obra todos los ladrillos fueron producto de la demolición de las paredes. En otras construcciones que hicimos, llegamos incluso a romper los ladrillos para utilizarlos. Y la justificación del por qué rompíamos los ladrillos es porque en el proceso de movimiento de esos ladrillos, del camión simplemente, o sea, el ladrillero que fabrica el ladrillo, que luego se sube a un camión que va hasta una casa de materiales, que la casa de materiales vuelve a la obra, se rompen alrededor del 15%, entre el 10 y el 15% de los ladrillos solamente en el proceso de transporte. Por tanto, tiene sentido imaginar una nueva manera de colocar estos ladrillos. Entonces, en el caso particular de la Casa Ana, eran ladrillos todos de producto de la demolición. En otras obras llegamos a romper los ladrillos y en otras obras
llegamos a conseguir ladrillos rotos, a comprar ladrillos rotos también, ¿verdad? A precio muy bajo. Pero no siempre los conseguimos. Entonces, esa es un poco la respuesta. Y muchas gracias también por el comentario de los lindos trabajos. De la técnica de los ladrillos, nosotros también estamos investigando ya en hacer paredes de hormigón de cascotes que podamos encofrar y que luego se vean los ladrillos puestos ahí. Y este tema de la tierra, en realidad, no es un tema que nosotros estamos de alguna manera descubriendo para nosotros mismos, porque la técnica ya está hace 1000 años. O sea, en Asunción, la mayoría de las casas del centro son de tierra incluso. Y incluso en muchísimas obras se llegaban a revestir las paredes de tierra con ladrillos solamente para proteger esa inercia. Entonces, finalmente, creo que es todo parte de lo mismo, solamente que con reflexiones puntuales para cada caso, ¿no? Posso complementar Sí, Carlos, por a favor. pergunta da Júlia? Só que falo em português. Sí. Me impressiona o primeiro projeto, me impressiona muito, por ser o primeiro projeto, não sei se é o primeiro, seu primeiro projeto, mas é o primeiro que você apresentou. Eu também. Ele é uma reforma. Acho muito difícil. Você poderia falar um pouco mais a respeito, ou se você tiver um corte para apresentar a nível de desenho, que eu vejo que não, a cerâmica é utilizada e faz uma abóbada. Aliás, não é uma abóbada, uma curva. E como é que você propõe esses novos espaços? Porque a casa fica muito mais ampla. Eu gostei muito do primeiro projeto. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado. En realidad, esa bóveda ya existía, solo que estaba oculta, porque era la manera en la que alguien había construido una escalera y constructivamente hacían una bóveda que luego le iban colocando peldaños. Cuando nosotros descubrimos esa pared, nos dimos cuenta que era una portal, no necesitaba la parte de abajo, entonces rompimos eso y dejamos simplemente. Voy a presentar en un pequeño esquema, si es que me abro acá, para que puedan ver. No. Tendrá que ser en otro momento, porque como toda tecnología, cuando uno quiere ver, no me da el acceso al servidor ahora. Ahora sí, pero no creo. Puede ser que esté acá en internet. Acá está. Les comparto la pantalla. Esa es la planta de arriba, es la planta baja original de la casa. Lo que está en amarillo es lo que se demolió y lo que está en rojo es lo que se agregó. En este caso acá figura una pared acá en rojo en la escalera, pero debajo de esta pared es donde nosotros rompimos y produjimos el acceso a este patio acá. El proyecto que anteriormente se accedía acá al centro, ¿se ve mi cursor? Sí. El proyecto anteriormente se accedía acá al centro y uno iba entrando a todos los espacios desde acá. Entonces lo que nosotros hicimos fue tener el acceso acá, a la parte del techo. En otra habitación. Y este lugar de acá era
acá en la cocina, acá a un pasillo y depósito a mitad de servicio. Esto simplemente la planta, otros clientes, permitió plantas así. Cada acción de 3 horas, no puedo pensar en otra cosa que no sean lo que él llama. desde el propio compromiso personal de cada uno. No sé, tengo un llamado extraño acá. ¿Más 52 de San Paulo? No, ¿verdad? Entonces... 55, Brasil. Não, 55 é Brasil. ¿Y São Paulo é 52? 11. Não sei. 52. Argentina. Pode ser. Bueno, no importa, devuélvete ya. Pensé que era uno de ustedes que me estaba llamando, pero no importa. Esa condición, en realidad, no es que el desarrollo disciplinar, el operar dentro de las hipótesis que están avaladas por la disciplina, por un lado, estatifican las oportunidades de renovación, de cambio, etc. Pero por otro lado, te dejan absolutamente expuesto, sin posibilidad de defensa ante el fallo, y la única posibilidad de sobrepasar es hacerse responsable a título personal de las consecuencias de un ejercicio que está intentando llevar más allá el límite de la disciplina. Y eso se construye solamente, o sea, eso genera unos valores que no se pueden retribuir con dinero, que no se pueden cotizar, porque ¿cuánto cuesta la tranquilidad? ¿Cuánto cuesta el hecho de no arriesgarse? ¿Cuánto cuesta también la indiferencia ante la sociedad y proponer siempre solamente más de lo mismo, entendiendo que no estamos intentando transformar nuestras sociedades en mejores lugares a partir de nuestro compromiso con esa transformación? Entonces, a mí me hace mucha gracia el ver el trabajo de Solanito, por supuesto, porque Solanito empieza a explicar lo que erró desde el primer trabajo en lo de Anita, etc. Pero si ustedes escucharon bien, ellos todos comenzaron a trabajar antes y empezaron a equivocarse antes, donde existía la posibilidad de soportar incluso el error y la manera de comprar, y a la vista de ellos lo complicado que es, lo exigente que es en términos emotivos y profesionales y de responsabilidad y de comprometerse en la búsqueda de una condición superadora de nuestro existir en el mundo. Y eso creo que es algo que es un debate interno para todos nosotros. Y es un debate interno porque para algunos tomar las nociones que nosotros pudimos haber desarrollado en un momento dado les da una cierta seguridad y podríamos decir, fulano, este arquitecto está utilizando la técnica de este otro, o este otro está copiando lo que el otro hizo, y entonces acá hay una suerte de lenguaje. ¿Qué lenguaje? Si en realidad estamos operando al margen de las estructuras a partir solamente de nuestro compromiso personal con la investigación y la producción de oportunidades como muestras o como combate a la indiferencia de la posibilidad de transformación de nuestras sociedades, que sin esos aportes simplemente no tienen ninguna novedad. Entonces,
tal vez una definición muy dura sea de una posible escuela interesante del Paraguay, sea la de profesionalizar el error, ¿verdad? O sea, o una sociedad de erradores profesionales que hayan encontrado mediante la constatación, mediante el compromiso personal, mediante los desafíos, poner finalmente a disposición de una sociedad mucho más vulnerable que necesita tal vez mucho más renovación que tal vez algunos lugares, otros lugares de, entre comillas, mayor desarrollo disciplinar que el que nos toca. Pero sí, por supuesto que me llena absolutamente de orgullo el ver, porque incluso es un debate que nosotros podemos tener acá acerca de... Yo, por ejemplo, me imagino los esfuerzos de Joseto al intentar en Paraguay comenzar a trabajar la tierra comprimida, etcétera, etcétera. Y veo hoy, por ejemplo, construcciones muy sofisticadas usando la misma técnica, donde el empalme y el techito, etcétera, etcétera, tienen, entre comillas, una composición más interesante. Pero Joseto está construyendo edificios con esa técnica. Es decir, ya no es que ya esa escala doméstica y qué sé yo, ya pasó, ya está en otra, él mismo se está exigiendo. Ahora, dentro de nuestro entorno, dentro del quehacer paraguayo, también está este debate, que no es ajeno a lo que pasa en el mundo. Hay gente que se está realmente comprometiendo y que se está jugando y que está poniendo mucha condición humana, mucho amor al oficio, mucho compromiso con los demás en favor de construir una mejor sociedad, y hay otros que están operando dentro de la tranquilidad de la disciplina. ¿Cuál es el límite de todo eso? ¿Dónde está un ejercicio sano de la arquitectura? ¿Dónde aparece la posibilidad de transferir cosas, pero en igual importancia la necesidad de ir innovando en nuevos mecanismos? Y tal vez esa definición de ser erradores profesionales, gente que ha aprendido a ejercer el error humano como, abrazado el error humano como posibilidad de evolución en el tiempo, intentando producir una sociedad mejor. Es una reflexión, no es una pregunta, lógicamente. No, claro. Me hace pensar mucho en el que en realidad nuestra sociedad todo el tiempo está condenando el fracaso. O sea, el fracaso tiene mala prensa solamente, porque quizás no sea tan malo, ¿verdad? Porque al final la condición del tiempo es la condición reparadora y superadora. Y me da mucha risa cuando vos hablas sobre el acierto y el fracaso, porque uno siempre, o sea, tan exitista en nuestra sociedad, que cuando nosotros escuchamos y vemos tu obra, la de cualquiera de los arquitectos que admiramos, ¿verdad? Uno en realidad siempre está viendo el exitismo, ¿verdad? Siempre ve el hoy y uno no ve lo que hay atrás, que ya se quedó sin plata, que se cayó la pared, que se cayó la losa, que le echaron de su casa a uno que no tiene para pagar la cuenta, que no sé qué, que voló el techo, que no sé qué. O sea, son miles de errores que uno va... Error entre comillas, ¿verdad? Porque finalmente errar o acertar termina siendo parte de la misma cosa, siempre y cuando estemos dispuestos a pagar el precio de continuar, ¿verdad? De seguir, de producir, que eso quede en el olvido, de producir algo mejor, o no sé si mejor, diferente por lo menos, ¿verdad? Porque ahí entraríamos a lo mismo, ¿verdad? Entonces, muy de acuerdo contigo, no una pregunta, un comentario. Listo. ¿Conoces la capilla que Oscar Niemeyer ha hecho para la primera misa en Brasilia? Sí, perfectamente. Sí, De hecho, muy emocionante, muy emocionante mirar eso. Sí. Muy emocionante, yo creo, porque eso que Álvaro estabas hablando, ¿no? Y es
hacer todo de nuevo, y de manera tan distinta y con un desarrollo tan lindo que ha hecho esta casa con esta sombra primera. Muy emocionante mirar eso. Yo, Y hablas. no, perdón. Te iba a comentar sobre la foto esa. Terminé nomás, perdón, me emocioné. No, eso, que a mí es emocionante, ¿no? Porque en situaciones tan distintas que a veces como tenemos los recursos que tenemos para hacerlo y un poco cuando tenemos una intención muy clara de hacer para la gente, a veces las soluciones hacen como una conversación en el tiempo y eso me emociona. Sí, a mí también, muchísimo. De hecho, cuando pensamos en esta primera, en cómo hacer esta sombra, una gran sombra, teníamos presente esta imagen de la que está en el libro, ¿cómo se llama el libro, papi, que me regalaste? Que tiene la fotografía de la construcción de Brasil. No recuerdo el nombre ahora. Sí, el libro. El libro de Michael Vesely. Michael Exactamente. Y Lina King. Sí. Exactamente. Y de ahí tomamos muchas reflexiones, ¿verdad? Como, por ejemplo, hay una imagen que me llama poderosamente la atención, que es una persona sentada rezando sobre, aparentemente, con su traje acá colgado, así, el tipo está rezando debajo de una parralera de ramas que esa persona armó, ¿verdad? Y decíamos que en realidad lo llamativo de esa imagen es que él había producido arquitectura desde el momento en que controló la sombra, ¿verdad? O sea, solamente el hecho de modificar su condición de bienestar había ya producido arquitectura, ¿verdad? Y esa reflexión después se nos cruzó con unas imágenes de la guerra del Chaco, que eran muy similares, en la que los soldados en el Chaco formaban debajo de una parralera simplemente de ramas, y debajo de eso volvían a poner un techo, ¿verdad? Entonces, claro, o sea, para nosotros era como en Paraguay, que hace tanto calor, estamos intentando resolver todos los problemas en una cuestión así de fina de inercia térmica y qué sé yo, cuando antes la gente entendía cada problema por separado, ¿verdad? Como me protejo de la lluvia, aparte me protejo del sol y ya está, ¿verdad? O construyo bajo un árbol, no sé. Pero sí, hay que confesar que la obra es fruto de esa capilla. Pero lo lindo, al igual que todo, finalmente. Lo lindo, Solano, es eso, ¿no? Cuando nos apoyamos en la disciplina, en este sentido, ¿no? Un sentido mucho más amplio de transformación. Totalmente, totalmente. Un continuar. ¿Preguntas? 52 en México me avisan, así que muchas gracias. Ah, sí, Alice sabe todo, Solano. Muchas gracias. Me estaban llamando de México. Álvaro, tu micrófono está apagado. Qué bueno, espero que sea un proyecto. Vamos reconstruir en el Zócalo toda la ciudad azteca y necesitamos llamar a Solano. Solano já tem aquele lindo projeto no México. É verdade, é verdade. Temos. Curtem o outro. Incrível, hein, Solanito? Pena que não estão aqui os chicos, la Verônica e Sérgio, para saludarmos. Sí. E Fernando, tu não queres fazer um relato rápido? Porque o Fernando conheceu as intervenções de Chacarita, não? Esta escala foi que é uma escala do museu mais grande do mundo, oportuna, não? Eu conheci a biblioteca mais grande do mundo. Eu acho que vai ter uma aula com o Arturo, não vai? Com o Roteiro, é verdade. Eles vão passar
Eles vão passar cada um desses trabalhos, Álvaro. Acho que vai ser muito Ah, legal. incrível. Então, foi, como é que fala? Quando fala, spoiler, uma coisa errada, desculpa. Perdão, Javier, perdão. Está todo bien. Bueno, señores, siendo las 8 de la noche, el Paraguay entra al campo de juego. No todo está perdido, todavía podemos perder más. Mas contra quem la Rubro? Contra Colombia. Desde que le perdimos a Ronaldinho, nos está yendo muy mal. Hoje o Paraguai tem que vencer. Ou senão, Tá difícil. Tá difícil. E o Brasil joga que hora, gente? Às 9h30 também? 9h30. Brasil e Argentina hoje. Sem Neymar. Meu Deus. Hoje é o dia que ferve o Nossa, WhatsApp, né? Abel. Puta. O Abel. Nossa. Muito radical. Bem, senhores. Putz. Rebueno, hein? Não tem como agradecer, hein? Demais. No, gracias a ustedes, de verdad, por la oportunidad de permitirnos sentarnos a mentir acá frente a todos. No. Y estar una vez más cerca de ustedes que les consideramos nuestros grandes maestros. Así que muchas gracias, de verdad. Gracias, querido. Gracias, querido. Bueno, gracias a ustedes. Grande teu Javier. Depois, Nico, arreglamos a não ouvidamos mais. no pido ni perdón. Tchau, querido. Amanhã, então, a gente se encontra aqui com a turma, né? Temos trabalho. Tchau, Solano, Javier, querido. Amanhã. Tchau, Javier. Tchau, Solano. Tchau, Solanos. Tchau, Álvaro. Tchau, Carlos. Obrigado.